¿Alguna vez has sentido que tu corazón se detiene? ¿Que el mundo se desmorona en un segundo y ya nada vuelve a ser lo mismo? Yo sí. Fue la noche del 24 de diciembre, a las 11 de la noche, cuando mi teléfono vibró con un mensaje que me heló la sangre. Un video, solo un video, pero lo que vi en esos 3 minutos y 40 segundos me transformó en alguien que nunca pensé que sería. Me convertí en algo que ni yo misma reconozco cuando me miro al espejo. Y lo peor de todo es que no me arrepiento, ni un poco. Déjame contarte algo antes de que me juzgues, antes de que pienses que soy un monstruo o una heroína, porque la verdad es que ni yo misma lo sé. Tengo 68 años, he vivido muchas cosas, he llorado más de lo que cualquier mujer debería llorar. He trabajado hasta sangrar por las personas que amo. Y esa noche, esa maldita noche de Navidad, mientras estaba a miles de kilómetros de distancia, en un hotel frío de Sao Paulo, vi algo que ninguna madre debería ver jamás. Vi a mi hija siendo destruida. Vi a 7 personas, 7 malditos cobardes, golpeándola uno tras otro como si fuera un animal. Vi cómo la tiraban bajo la lluvia como si fuera basura. Y vi cómo el hombre que juró amarla se reía mientras ella caía de rodillas en el barro. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de esos desgraciados imaginaba, es que yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Reservé el primer vuelo de regreso, pero no iba sola. Llevaba conmigo a alguien que ellos nunca esperarían. Alguien que cambiaría todo. Alguien que tenía el poder de destruirlos de maneras que ni siquiera podían imaginar. Y lo hicimos. Los destruimos. Pero el precio que pagué por esa venganza fue algo que nunca calculé. Algo que me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Esta es mi historia. Una historia que necesito contar antes de morirme. Porque hay secretos que pesan tanto que te aplastan el pecho. Y yo ya no puedo cargar con esto sola. Así que escúchame bien, escucha cada palabra. Porque lo que voy a contarte es tan retorcido, tan oscuro, tan lleno de verdades que duelen, que cuando termine no sabrás si odiarme o entenderme. Y ¿sabes qué? No me importa, porque yo hice lo que tenía que hacer, aunque eso significara convertirme en lo que más odiaba. Mi nombre es Marta. Y esta es la historia de cómo salvé a mi hija y perdí su amor para siempre. Todo comenzó hace muchos años, mucho antes de esa noche terrible. Para entender lo que hice, para entender por qué lo hice, tienes que conocer mi vida. Tienes que saber quién soy realmente. No la mujer que ves ahora, arrugada y cansada, sino la mujer que fui. La mujer que luchó. La mujer que se rompió 1000 veces y se volvió a levantar otras 1000. Cuando tenía 36 años, mi mundo se derrumbó. Mi esposo, Julián, el hombre al que amé con cada fibra de mi ser, el padre de mi hija, Luciana, cometió el error más grande de su vida. Invirtió todos nuestros ahorros, todo lo que teníamos, en un negocio que resultó ser una estafa. Perdimos la casa, perdimos todo. Nos quedamos en la calle de la noche a la mañana, y él, mi esposo, el hombre en el que confié, me miró con esos ojos llenos de culpa y me dijo: «Lo siento, Marta, lo siento mucho, lo siento». ¿Eso era todo? Después de destruir nuestra vida, después de dejar a nuestra hija de 3 años sin un techo, sin comida, sin futuro, lo único que podía decir era «lo siento». Algo se rompió dentro de mí ese día. Algo que nunca se volvió a arreglar. Le dije que se fuera. Le grité que no quería volver a verlo, que si intentaba acercarse a Luciana, lo denunciaría, que desapareciera de nuestras vidas para siempre. Y él se fue, sin pelear, sin luchar por nosotras. Se fue como un cobarde. O eso fue lo que yo pensé durante 29 años. Eso fue lo que le dije a Luciana cada vez que preguntaba por su padre. Tu papá nos abandonó, mi amor. No le importamos. Pero no te preocupes, yo siempre estaré aquí. Yo nunca te voy a fallar. Y cumplí esa promesa. Trabajé 3 empleos. Dormía 4 horas por noche.
Me rompí la espalda, me destrocé las manos, sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida entera para darle a Luciana todo lo que necesitaba, y lo logré. La saqué adelante, sola. Luciana creció siendo una niña hermosa, inteligente, llena de vida. Pero siempre hubo algo en sus ojos, una tristeza, una pregunta que nunca se atrevió a hacerme en voz alta. ¿Por qué mi papá no me quiso? Y yo, cada vez que veía esa tristeza, sentía una mezcla de culpa y rabia. Culpa porque sabía que le había quitado algo. Rabia porque Julián nos había fallado. O eso creía yo. Los años pasaron. Luciana se convirtió en una mujer hermosa. Estudió enfermería, consiguió un buen trabajo y entonces conoció a Rodrigo. Desde el primer momento que lo vi, supe que algo andaba mal. Había algo en sus ojos, algo frío, algo calculador, pero Luciana estaba enamorada. Y cuando me dijo que estaba embarazada y que se iban a casar, ¿qué podía hacer? Sonreí, la abracé, le dije que estaba feliz por ella, pero por dentro algo me gritaba que esto iba a terminar mal. La familia de Rodrigo era rica, tenían dinero, propiedades, negocios, y desde el principio me miraron como si fuera basura, como si no fuera suficiente, como si mi hija no fuera suficiente. En la boda, la madre de Rodrigo, esa víbora llamada Elena, me dijo con una sonrisa falsa: «Qué lindo que Luciana haya encontrado a alguien que pueda darle la estabilidad que nunca tuvo». Me clavó el cuchillo y lo retorció. Pero yo sonreí, tragué mi orgullo, porque era el día de mi hija. Luciana se casó, tuvo a Mateo, mi primer nieto, luego a Sofía. Y durante esos 4 años vi cómo mi hija se iba apagando poco a poco. Cada vez que la visitaba, estaba más delgada, más callada, más triste. Le preguntaba si todo estaba bien, y ella siempre decía lo mismo: «Sí, mamá, todo está bien, solo estoy cansada». Pero yo sabía que mentía. Una madre siempre sabe. Intenté hablar con ella, intenté que me contara qué pasaba, pero Rodrigo siempre estaba ahí, siempre interrumpiendo, siempre controlando, y su familia, esa familia de hienas, siempre rondando, siempre juzgando, siempre haciendo comentarios venenosos. «Luciana, estás engordando. Luciana, los niños están muy malcriados. Luciana, deberías ser más como las esposas de tus cuñados». La estaban destruyendo, y yo no podía hacer nada, porque cada vez que intentaba intervenir, Luciana me pedía que no me metiera, que ella podía manejarlo, que todo iba a estar bien. Pero no estaba bien, nada estaba bien. Y entonces llegó esa Navidad, esa maldita Navidad. Yo tenía un viaje de trabajo obligatorio a São Paulo. Era gerente de recursos humanos en una empresa multinacional y tenían una reunión urgente con un cliente importante. No podía faltar. Le dije a Luciana que no quería ir, que quería pasar la Navidad con ella y los niños. Pero ella me dijo: «Mamá, ve tranquila, vamos a estar bien. Vamos a pasar la Navidad en casa de Rodrigo con su familia. Te llamo mañana y te cuento todo». Le creí. Dios mío, le creí. El 24 de diciembre por la noche, después de una cena de trabajo insoportable, me fui a mi habitación del hotel. Estaba cansada, triste. Extrañaba a mi hija, extrañaba a mis nietos. Me acosté temprano y a las 11 de la noche mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz, la vecina de Luciana, una señora mayor que siempre había sido como una abuela para Luciana. El mensaje decía: «Marta, tienes que ver esto, llámame urgente». Abrí el video y lo que vi me destrozó. Era Luciana, mi hija, mi bebé. Estaba en la sala de la casa de Rodrigo y estaba rodeada. Elena, la suegra, estaba gritándole: «Firma los papeles, estúpida, firma o te vas a arrepentir». Luciana estaba llorando. Tenía unos papeles en la mano y estaba diciendo: «No, no voy a firmar esto. No voy a renunciar a la custodia de mis hijos. Están locos si creen que voy a hacer eso».
Y entonces Elena la abofeteó, fuerte, tan fuerte que Luciana cayó al suelo. Y lo que pasó después fue una pesadilla. El suegro, ese cerdo llamado Armando, la pateó en las costillas. Los dos cuñados, Marcos y Felipe, la levantaron del suelo y la empujaron contra la pared. La cuñada, esa perra de Camila, le jaló el cabello y le gritó: «¡Eres una inútil! ¡No mereces a Rodrigo!». La abuela de Rodrigo, una vieja de 85 años, le escupió en la cara. Y Rodrigo, mi yerno, el padre de mis nietos, se quedó ahí parado, mirando, riéndose. Uno tras otro, 7 personas, golpeándola, humillándola, destruyéndola. Y cuando terminaron, cuando mi hija estaba en el suelo, sangrando, llorando, temblando, Rodrigo la agarró del brazo, la arrastró hasta la puerta y la tiró afuera. Estaba lloviendo, una lluvia torrencial, y él le gritó: «Vete con tu madre fracasada, a ver si ella te recoge de la calle como la perra que eres». Y cerró la puerta. El video terminó, y yo me quedé ahí, sentada en esa cama de hotel, temblando. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía ver a mi hija en el suelo, solo podía escuchar sus gritos, solo podía sentir una rabia tan grande, tan profunda, tan oscura, que me asusté de mí misma. Llamé a Beatriz. Me dijo que había visto todo desde su ventana, que había grabado el video porque sabía que nadie les iba a creer, que Luciana estaba en su casa, que la había recogido de la calle, que estaba golpeada pero viva. Le dije que iba para allá, que tomara el primer vuelo, que cuidara de mi hija hasta que yo llegara. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría, algo que había jurado que nunca haría. Busqué un número en mi teléfono, un número que había guardado durante 29 años pero que nunca había marcado, y llamé. Él contestó al segundo timbre. «¿Marta?». Su voz. Después de casi 3 décadas, su voz seguía siendo la misma. «Julián», le dije, y mi voz se quebró. «Necesito tu ayuda, es Luciana, la lastimaron, la destruyeron y yo no sé qué hacer». Hubo un silencio. Y entonces él dijo algo que me hizo llorar. «Voy por mi hija. Dime dónde estás». Le expliqué todo. Le envié el video. Le dije que tenía que volver a casa pero que no podía hacerlo sola. Que necesitaba a alguien fuerte. Alguien que supiera qué hacer. Alguien que tuviera el poder de hacer justicia. Y él, sin dudarlo, sin reprocharme nada, sin preguntarme por qué lo había alejado durante 29 años, simplemente dijo: «Nos vemos en el aeropuerto. Vuelo de las 6 a.m. Ya compré mi boleto». Esa noche no dormí. No pude. Solo pensaba en Luciana, en mis nietos, en lo que iba a hacer, en lo que íbamos a hacer. Porque sabía que esto no iba a quedar así. Sabía que iba a destruir a esa familia y sabía que Julián era la única persona que podía ayudarme a hacerlo. A las 5 de la mañana, tomé un taxi al aeropuerto y ahí estaba él. Julián, después de 29 años. Había envejecido, tenía canas, arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos que una vez amé, esos ojos que una vez odié. Nos miramos y no dijimos nada, no hacía falta. Subimos al avión y durante todo el vuelo planeamos. Planeamos cómo íbamos a destruir a la familia de Rodrigo, cómo íbamos a hacer que pagaran por lo que le hicieron a nuestra hija. Julián me contó que después de que lo eché, se rehizo, se convirtió en abogado, luego en detective privado. Tenía contactos, tenía poder, tenía recursos y tenía algo más importante, tenía sed de justicia. Me dijo que durante todos esos años había intentado acercarse a Luciana, que me había enviado cartas, que había ido a la casa, pero que yo siempre lo había bloqueado, que había cambiado de número, que le había dicho que si volvía a aparecer lo iba a denunciar, y que él, para no hacerle daño a Luciana, había decidido alejarse, pero que nunca, nunca dejó de pensar en ella, que nunca dejó de amarla. Sentí algo en el pecho cuando me dijo eso, algo que no quería sentir, culpa,
pero la empujé hacia abajo. No era momento para eso, era momento para actuar. Llegamos a casa a las 10 de la mañana del 25 de diciembre. Fuimos directo a la casa de Beatriz. Y cuando entré y vi a Luciana, casi me desmayo. Tenía el ojo morado, el labio partido, moretones en los brazos, en las piernas, en el cuello. Estaba sentada en el sofá abrazando una almohada, mirando al vacío. Cuando me vio, se derrumbó. «Mamá», dijo, y lloró. Lloró como una niña, y yo la abracé. La abracé tan fuerte que pensé que se iba a romper. «Ya estoy aquí, mi amor, ya estoy aquí, y te juro por Dios que van a pagar, todos van a pagar». Y entonces Luciana vio a Julián. Se quedó paralizada. «¿Papá?». Su voz era un susurro. Julián se acercó, se arrodilló frente a ella, y con lágrimas en los ojos le dijo: «Sí, mi amor, soy yo, soy tu papá, y lamento mucho no haber estado aquí antes, pero ahora sí estoy, y nadie te va a volver a lastimar». Luciana lo miró, y entonces hizo algo que me partió el corazón. Lo abrazó. Abrazó al padre que no veía desde que tenía 3 años, y lloró en sus brazos. Yo me quedé ahí parada mirándolos, y sentí algo que no esperaba: celos, rabia, porque en ese momento Luciana lo necesitaba a él más que a mí, y eso me dolió más de lo que puedo explicar. Pero no había tiempo para eso. Teníamos trabajo que hacer. Le pregunté a Luciana qué había pasado, y ella me contó todo. Me dijo que la familia de Rodrigo la había citado para la cena de Navidad, que todo parecía normal al principio, pero que después de la cena, Rodrigo le puso unos papeles enfrente, papeles legales, papeles que decían que en caso de divorcio o separación, ella renunciaba a la custodia completa de Mateo y Sofía, que los niños se quedarían con Rodrigo y su familia, que ella no tendría ningún derecho. Luciana se negó. Les dijo que estaban locos, que nunca firmaría algo así. Y entonces Elena le dijo: «O firmas o te vas, y si te vas, nunca volverás a ver a tus hijos». Luciana intentó irse, intentó tomar a los niños, pero Rodrigo la detuvo. Y entonces comenzó la golpiza, uno tras otro, como animales, como monstruos. Y cuando terminaron la tiraron afuera. Los niños se quedaron adentro con ellos. «¿Dónde están Mateo y Sofía?», le pregunté. «Siguen ahí en la casa, con ellos», dijo Luciana, y empezó a llorar otra vez. «No puedo dejarlos ahí, mamá, pero tengo miedo, tengo tanto miedo». Julián se levantó. «Vamos a ir a buscarlos, ahora». Pero yo lo detuve. «No, todavía no. Primero tenemos que asegurarnos de que no puedan hacernos nada. Tenemos que ser inteligentes». Julián me miró y asintió. Sabía que tenía razón. Le pedí a Beatriz que me enviara el video. Lo descargué. Lo guardé en 3 lugares diferentes y entonces llamé a un abogado amigo mío. Le expliqué la situación. Le envié el video y él me dijo: «Marta, con esto puedes destruirlos, pero tienes que moverte rápido, antes de que ellos se den cuenta de que tienes evidencia». Julián también hizo llamadas. Llamó a contactos suyos, gente que conocía, gente que tenía poder, y entre los dos armamos un plan. Un plan para recuperar a los niños. Un plan para destruir a la familia de Rodrigo. Un plan para asegurarnos de que nunca pudieran volver a lastimar a Luciana. A las 2 de la tarde, fuimos a la casa de Rodrigo. Tocamos la puerta. Y Elena abrió. Cuando nos vio, su cara se transformó. «¿Qué hacen aquí?». «Venimos por los niños», le dije. «Y venimos a hablar con Rodrigo». Ella se rió. «Rodrigo no quiere hablar con ustedes. Y los niños se quedan aquí». Luciana perdió sus derechos cuando se negó a firmar los papeles. Julián dio un paso adelante. «Señora Elena, le sugiero que nos deje entrar, porque si no lo hace, voy a llamar a la policía ahora mismo y les voy a mostrar el video de lo que ustedes le hicieron a mi hija anoche». La cara de Elena se puso blanca.
¿Qué video? Julián sacó su teléfono, le mostró un fragmento y ella se quedó paralizada. Déjenos entrar ahora, dije. Y ella, temblando, se hizo a un lado. Entramos y ahí estaban todos: Armando, Marcos, Felipe, Camila, la abuela y Rodrigo, todos sentados en la sala como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destruido a una mujer la noche anterior. Cuando nos vieron, Rodrigo se levantó. ¿Qué quieren? Queremos a los niños y queremos que Luciana se divorcie de ti y queremos que le des la casa, la custodia completa y una compensación económica, y lo vas a hacer. Porque si no, este video se va a hacer viral y tu familia va a quedar destruida, dijo Julián. Rodrigo se rió. ¿Me están amenazando? ¿Ustedes? ¿Un par de viejos fracasados? Armando también se rió. Nadie les va a creer. Somos una familia respetable. Tenemos dinero, tenemos poder. Ustedes no son nada. Yo di un paso adelante. ¿Así? ¿Quieren apostar? Saqué mi teléfono y llamé a alguien. Alguien que ellos conocían muy bien, el CEO de la empresa donde trabajaba Armando. Un hombre con el que yo había trabajado en proyectos internacionales. Un hombre que me debía favores. Puse el teléfono en altavoz. Hola Marta, ¿qué necesitas? Hola Roberto, necesito que veas un video. Es urgente. Le envié el video. Esperamos. Y entonces Roberto habló. Marta, ¿quién es esta gente? El hombre que golpea a mi hija es Armando Sousa. Trabaja en tu empresa. Hubo un silencio. Ya veo. Gracias por avisarme, Marta. Esto se va a resolver de inmediato. La cara de Armando se puso roja. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, le dije. Y entonces Julián habló. Y eso no es todo. Tengo contactos en la prensa, en la policía, en todas partes. Y si no hacen lo que les pedimos, este video va a estar en todos los noticieros mañana por la mañana. Y van a perder todo: su reputación, su dinero, su libertad. Porque lo que le hicieron a Luciana es un delito, y van a pagar por ello. Rodrigo nos miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Están locos? No, dije. Estamos desesperados y eso es mucho peor. Nos fuimos de ahí con los niños. Mateo y Sofía estaban asustados, pero bien. Los llevamos a casa de Beatriz. Y esa noche, Luciana los abrazó y no los soltó. Julián y yo nos quedamos despiertos, planeando el siguiente paso, porque sabíamos que esto no había terminado. Sabíamos que la familia de Rodrigo iba a contraatacar y teníamos que estar preparados, pero lo que no sabíamos era que todo estaba a punto de cambiar, que algo iba a pasar que ninguno de nosotros esperaba, algo que iba a poner todo patas arriba, algo que iba a revelar secretos que habían estado enterrados durante años, y algo que iba a hacer que Luciana me mirara de una manera que nunca había visto antes, una manera que me aterraba, porque la verdad siempre sale a la luz, y cuando salió, todo se derrumbó. Al día siguiente, el 26 de diciembre, comenzó la guerra. Julián y yo no perdimos tiempo. Mientras Luciana se recuperaba con los niños en casa de Beatriz, nosotros nos movimos, rápido, sin piedad, porque sabíamos que si les dábamos tiempo a la familia de Rodrigo para reaccionar, nos iban a aplastar. Teníamos que golpear primero, y golpear fuerte. Julián tenía un contacto en un periódico local, un periodista de investigación llamado Tiago que le debía un favor. Le enviamos el video, le contamos toda la historia y le dijimos que teníamos pruebas de todo. Tiago se entusiasmó. Esto es oro, dijo. Voy a publicarlo mañana en la portada. Pero yo le dije no, públicalo hoy, ahora, en la edición digital, antes de que ellos puedan hacer algo para detenerlo. Y así lo hizo. A las 10 de la mañana del 26 de diciembre, el video estaba en internet, con un titular que decía: familia adinerada golpea brutalmente a nuera en Navidad y la expulsa bajo la lluvia. El video se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas lo vieron.
Lo compartieron, comentaron. La gente estaba indignada, furiosa. Pedían justicia, pedían que arrestaran a la familia de Rodrigo. Pero eso no fue suficiente para mí. Yo quería más. Quería destruirlos completamente. Así que hice más llamadas. Llamé a todos los contactos que tenía, gente con la que había trabajado durante años, gente que me respetaba, gente que tenía poder. Y les conté lo que había pasado. Les mostré el video y les pedí ayuda. Roberto, el CEO de la empresa donde trabajaba Armando, cumplió su palabra. A las 2 de la tarde, Armando fue despedido. Sin indemnización, sin nada. Solo una carta que decía: sus servicios ya no son requeridos. Armando intentó pelear, intentó amenazar, pero Roberto fue claro. Si intentas demandar, voy a hacer público el video y vas a perder mucho más que tu trabajo. Pero yo no me detuve ahí, porque mientras investigaba a la familia de Rodrigo, descubrí algo interesante, algo que Julián encontró cuando empezó a escarbar en sus finanzas. Tenían propiedades no declaradas, negocios en el extranjero que no pagaban impuestos, cuentas bancarias ocultas, estaban evadiendo impuestos y eso era ilegal. Julián, como abogado y detective privado, sabía exactamente qué hacer con esa información. Recopiló todas las pruebas, todos los documentos, todas las transacciones sospechosas y las presentó a las autoridades fiscales, con una carta anónima que decía: investiguen a la familia Sousa, van a encontrar muchas cosas interesantes. Y lo hicieron. A los 3 días, la familia de Rodrigo recibió una visita de la agencia tributaria. Auditores, investigadores, gente que no se iba a dejar sobornar. Y cuando empezaron a revisar sus cuentas, encontraron exactamente lo que Julián había descubierto: evasión de impuestos, fraude, lavado de dinero, delitos que podían llevarlos a la cárcel. Mientras tanto, la presión pública seguía creciendo. El video había sido visto por millones de personas. Los medios de comunicación no dejaban de hablar del caso. Periodistas acampaban frente a la casa de Rodrigo. La familia no podía salir sin ser acosada, sin ser insultada, sin ser escupida. Su reputación estaba destruida. Su negocio estaba colapsando. Sus amigos los habían abandonado. Estaban solos, asustados, desesperados. Y entonces Rodrigo me llamó. «Marta, por favor, tenemos que hablar». Su voz sonaba rota, derrotada. «No tengo nada que hablar contigo», le dije. «Por favor, esto se está saliendo de control. Mi familia está siendo destruida. Perdimos todo. Por favor, haz que pare». Me reí. ¿Que haga que pare? Como tú hiciste que parara cuando golpeaban a mi hija. Como hiciste que parara cuando la tiraste bajo la lluvia como si fuera basura. Fue un error, lo siento, por favor. No me interesa tu disculpa. Me interesa que firmes el divorcio, que le des a Luciana la custodia completa de los niños, que le des la casa y que le pagues una compensación económica por todo el daño que le hiciste. Si haces eso, tal vez, solo tal vez, considere hacer que esto pare. Hubo un silencio. Está bien, lo haré, lo que sea. Solo haz que pare. Bien. Julián te vas a enviar los papeles. Los firmas. Y esto termina. Colgué. Y sentí una satisfacción oscura. Una satisfacción que me asustó. Porque me di cuenta de que estaba disfrutando esto. Estaba disfrutando verlos sufrir. Estaba disfrutando destruirlos. Y eso me hizo preguntarme, ¿en qué me había convertido? Pero no tuve tiempo de pensar en eso, porque en ese momento Luciana entró a la habitación y tenía una cara que no le había visto antes, una cara de confusión, de dolor, de traición. «Mamá, tenemos que hablar». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa, mi amor?» Ella se sentó y me miró a los ojos. «Papá me contó algo sobre por qué se fue».
Algo sobre por qué no estuvo en mi vida durante 29 años. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué te dijo? Me dijo que tú lo echaste, que él no nos abandonó, que tú le prohibiste vernos, que tú le dijiste que si intentaba acercarse, lo ibas a denunciar. ¿Es verdad? No pude hablar, no pude mentir, porque ella me estaba mirando de una manera que me partía el alma. Luciana, ¿es verdad, mamá? Su voz era un grito lleno de dolor, de rabia, de traición. Sí, dije, y mi voz se quebró. Es verdad. Luciana se levantó. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste quitarme a mi padre durante 29 años? ¿Cómo pudiste hacerme creer que él no me quería? Porque nos falló, Luciana. Porque perdió todo nuestro dinero. Porque nos dejó en la calle. ¿Porque qué, mamá? Porque cometió un error. Porque confió en la persona equivocada. ¿Eso es suficiente para quitarme a mi padre? Yo hice lo que pensé que era mejor para ti. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para ti? Lo mejor para tu orgullo, para tu ego. Sus palabras me golpearon como puñetazos, porque tenía razón, porque en el fondo yo sabía que había sido egoísta, que había sido cruel, que le había quitado algo que nunca debí quitarle. Luciana, por favor. No, mamá, no. Durante 29 años me hiciste creer que mi padre no me quería. Durante 29 años lloré por él. Durante 29 años me sentí abandonada y todo fue mentira. Todo fue porque tú no pudiste perdonarlo, porque tú no pudiste dejar ir tu rabia. Yo te saqué adelante sola, Luciana. Yo trabajé 3 empleos. Yo me rompí la espalda por ti. ¿Y eso te da derecho a quitarme a mi padre? ¿Eso te da derecho a mentirme durante toda mi vida? No supe qué decir, porque no había nada que pudiera decir, nada que pudiera justificar lo que había hecho. Luciana se dio vuelta y salió de la habitación, y yo me quedé ahí, sola, sintiendo que todo se estaba derrumbando, porque había salvado a mi hija de Rodrigo, pero había perdido su confianza, había perdido su amor, y no sabía si alguna vez lo iba a recuperar. Los días siguientes fueron un infierno. Rodrigo firmó los papeles. Le dio a Luciana todo lo que pedimos: la casa, la custodia, el dinero, todo, porque no tenía opción, porque su familia estaba siendo investigada, porque estaban al borde de la ruina y porque sabían que si no lo hacían, las cosas iban a empeorar. La familia de Rodrigo intentó contraatacar. Intentaron desacreditar el video. Dijeron que era falso, que estaba editado, pero nadie les creyó, porque la evidencia era demasiado clara, porque había testigos, porque Beatriz había declarado y porque la opinión pública estaba de nuestro lado. En 2 semanas, la familia Sousa estaba destruida. Armando había perdido su trabajo. Los negocios de la familia estaban colapsando. Estaban siendo investigados por evasión de impuestos. Su reputación estaba arruinada. Y Rodrigo había perdido todo: su esposa, sus hijos, su casa, su dignidad. Yo había ganado. Había destruido a las personas que lastimaron a mi hija. Había hecho justicia. Pero el precio que pagué fue demasiado alto, porque Luciana no me hablaba, porque cada vez que me miraba, veía dolor en sus ojos, porque sabía que la había traicionado, que le había mentido, que le había quitado algo que nunca debí quitarle. Julián intentó mediar, intentó hablar con ella, intentó hacerle entender que yo había hecho lo que pensé que era mejor, pero Luciana no quería escuchar. Ella me mintió, papá, durante 29 años. ¿Cómo puedo perdonar eso? Y yo no tenía respuesta, porque no sabía si ella podía perdonarme, no sabía si yo merecía ser perdonada. Pero lo que más me dolió fue lo que pasó después, porque Luciana y Julián empezaron a pasar tiempo juntos, empezaron a reconstruir su relación, y yo me quedé afuera.
mirando, sintiendo que había perdido a mi hija, que la había empujado hacia el hombre que yo había alejado, y que ahora ella lo necesitaba a él más que a mí. Y entonces, una noche, Luciana vino a verme, tocó la puerta de mi casa, y cuando abrí, vi que había estado llorando. «Mamá, tenemos que hablar». Entramos, nos sentamos, y ella me miró. «No sé si puedo perdonarte, no sé si alguna vez voy a poder olvidar lo que hiciste, pero quiero que sepas algo. Quiero que sepas que a pesar de todo, a pesar de la mentira, a pesar del dolor, sé que me amas. Sé que todo lo que hiciste, lo hiciste porque pensaste que era lo mejor para mí. Y eso cuenta. Eso significa algo. Luciana, pero también quiero que sepas que lo que hiciste estuvo mal. Que me quitaste algo que nunca debiste quitarme. Y que eso me va a doler por el resto de mi vida». Asentí, porque tenía razón, porque no había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. «Voy a necesitar tiempo, mamá. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para sanar. Tiempo para decidir si puedo perdonarte». «Entiendo», dije, y mi voz se quebró. «Tómate todo el tiempo que necesites». Ella se levantó, me abrazó y se fue. Y yo me quedé ahí, llorando, sintiendo que había ganado la batalla, pero había perdido la guerra. Pasaron los meses. Luciana se mudó a la casa que había sido de Rodrigo. Se divorció. Empezó una nueva vida con sus hijos. Y Julián estuvo ahí para ella, todos los días, ayudándola, apoyándola, siendo el padre que nunca pudo ser. Y yo me quedé en mi casa, sola, visitando a mis nietos de vez en cuando, hablando con Luciana cuando ella me lo permitía, pero sintiendo que había una distancia entre nosotras que nunca iba a desaparecer. Y entonces, un día recibí una llamada. Era de Marcos, uno de los cuñados de Luciana, uno de los que la había golpeado. «Marta, necesito hablar contigo». «No tengo nada que hablar contigo», le dije. «Por favor, es importante, es sobre Rodrigo». Dudé, pero algo en su voz me hizo escuchar. «¿Qué pasa con Rodrigo?» «Está muerto. Se suicidó anoche». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Qué?» «Se ahorcó. Dejó una nota. Decía que no podía vivir con la vergüenza, con la culpa, con todo lo que había perdido. Y decía algo más. Decía que tú lo habías destruido, que tú lo habías empujado a esto». Colgué y me quedé ahí, temblando, porque sabía que tenía razón, porque yo lo había destruido, porque yo había sido implacable, porque yo había disfrutado viéndolo sufrir, y ahora estaba muerto. Le conté a Luciana, y ella lloró. No porque amara a Rodrigo, sino porque era el padre de sus hijos, porque a pesar de todo, había sido parte de su vida, y porque sabía que Mateo y Sofía iban a crecer sin padre, igual que ella había crecido, y eso la destrozó. «Mamá, ¿qué hicimos?», me preguntó. «Hicimos justicia», le dije, pero mi voz no sonaba convincente, porque en el fondo yo sabía que habíamos ido demasiado lejos, que habíamos cruzado una línea, que nos habíamos convertido en lo que odiábamos. «¿Justicia?», dijo Luciana. «¿O venganza?». No supe qué responder, porque no estaba segura, porque la línea entre justicia y venganza es tan delgada que a veces no sabes de qué lado estás. Los meses siguieron pasando. La familia de Rodrigo terminó en la ruina. Armando fue a la cárcel por evasión de impuestos. Elena tuvo un derrame cerebral por el estrés y quedó paralizada. Los demás perdieron todo, sus casas, sus negocios, su dignidad. Y yo me quedé con la pregunta, ¿valió la pena? Luciana y yo seguimos hablando, poco a poco, reconstruyendo nuestra relación, pero nunca volvió a ser lo mismo, porque ella sabía la verdad. Sabía que yo le había mentido, que le había quitado a su padre, que había sido capaz de destruir a una familia entera sin pestañear, y eso la asustaba, porque se daba cuenta
de que su madre no era la mujer que ella pensaba, que yo era capaz de cosas oscuras, de cosas terribles, y que si podía hacerle eso a otros, tal vez también podía hacérselo a ella. Y tenía razón, porque yo había cruzado una línea, y una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Te conviertes en alguien diferente, en alguien que no reconoces cuando te miras al espejo, en alguien que es capaz de cualquier cosa para proteger a los que ama, incluso si eso significa convertirte en un monstruo. Hoy, mientras te cuento esta historia, tengo 68 años. Luciana tiene 32. Mis nietos están creciendo y yo sigo aquí, sola, visitándolos cuando puedo, hablando con Luciana cuando ella me lo permite y cargando con el peso de lo que hice, con el peso de las mentiras, de la venganza, de la destrucción. ¿Me arrepiento? No lo sé, porque salvé a mi hija, porque hice que pagaran por lo que les hicieron, porque hice justicia, pero también destruí vidas, también empujé a un hombre al suicidio. También le quité a mi hija 29 años con su padre. Y eso me persigue, cada noche, cada día, cada vez que cierro los ojos. Pero hay algo más, algo que nunca le he contado a nadie, algo que me hace cuestionar todo. Porque cuando estaba destruyendo a la familia de Rodrigo, cuando estaba usando todos mis contactos, todo mi poder, para arruinarlos, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que lo estaba disfrutando, que me gustaba verlos sufrir, que me gustaba tener ese poder, y eso me asustó, porque me di cuenta de que tal vez no era tan diferente de ellos. Tal vez yo también era capaz de crueldad, de violencia, de maldad. Y entonces me pregunté, ¿quién soy realmente? ¿Soy la madre que sacrificó todo por su hija? ¿O soy la mujer que destruyó vidas sin pestañear? ¿Soy la víctima? ¿O soy la villana? Y la verdad es que no lo sé, porque creo que soy las dos cosas. Creo que todos somos capaces de ser héroes y monstruos. Depende de las circunstancias. Depende de cuánto estemos dispuestos a perder. Depende de cuánto amemos y de cuánto odiemos. Luciana me dijo una vez, mamá, creo que hiciste lo correcto al protegerme, pero también creo que fuiste demasiado lejos. Creo que te dejaste consumir por la rabia y creo que eso te cambió, te convirtió en alguien que no eras. Y tenía razón, porque yo no era así antes. Antes era una mujer que creía en la justicia, en el perdón, en la redención. Pero después de lo que le hicieron a mi hija, algo se rompió dentro de mí y me convertí en alguien que solo quería venganza, que solo quería ver sufrir a los que nos habían hecho sufrir. Y lo logré. Los destruí, pero en el proceso también me destruí a mí misma, porque perdí la confianza de mi hija, porque perdí mi paz, porque ahora vivo con la culpa, con el peso de saber que empujé a un hombre a la muerte, con el peso de saber que le quité a mi hija algo que nunca debí quitarle. ¿Valió la pena? No lo sé, porque mi hija está a salvo. Mis nietos están bien, pero yo estoy rota y no sé si alguna vez voy a poder arreglarme. Hay algo más que necesito confesar, algo que me come por dentro, algo que nunca le he dicho a nadie. Cuando Rodrigo se suicidó, cuando recibí esa llamada, sentí algo que me avergüenza admitir. Sentí alivio, sentí satisfacción, porque sabía que él ya no podría lastimar a Luciana nunca más, porque sabía que había ganado. Y eso me hace preguntarme, ¿qué clase de persona siente alivio cuando alguien muere? ¿Qué clase de persona disfruta la destrucción de otros? Y la respuesta es yo. Yo soy esa persona y eso me aterra, porque me doy cuenta de que tal vez no soy la heroína de esta historia. Tal vez soy la villana. Tal vez soy tan mala como ellos, o peor, porque ellos actuaron por rabia, por orgullo, por crueldad, pero yo actué con frialdad, con cálculo, con intención. Yo planeé su destrucción. Yo disfruté cada momento y eso me convierte en algo peor que ellos. Pero al mismo tiempo no me arrepiento, porque protegí a mi hija,
porque hice lo que tenía que hacer, porque si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, sin dudarlo, sin pestañear, porque eso es lo que hace una madre, protege a sus hijos, a cualquier costo, incluso si eso significa convertirse en un monstruo. Y ahí está el problema, porque no sé si eso me hace valiente o me hace terrible. No sé si eso me hace una buena madre o una mala persona. Y creo que nunca lo voy a saber. Porque la vida no es blanco y negro, no es bueno o malo, es gris, es complicado, es confuso. Y a veces, las personas que amas te obligan a hacer cosas que nunca pensaste que harías. Te obligan a cruzar líneas que nunca pensaste que cruzarías. Te obligan a convertirte en alguien que no reconoces. Y eso es lo que me pasó a mí. Me convertí en alguien que no reconozco. Alguien que es capaz de destruir vidas sin pestañear. Alguien que disfruta la venganza. Alguien que miente. Alguien que manipula. Alguien que controla. Y no sé si alguna vez voy a poder volver a ser la persona que era antes. No sé si alguna vez voy a poder perdonarme a mí misma. Luciana me preguntó una vez, «Mamá, ¿crees que hiciste lo correcto?» Y yo le dije, «Sí, creo que hice lo correcto, porque te protegí, porque hice que pagaran por lo que te hicieron, porque hice justicia». Pero ella me miró con esos ojos llenos de tristeza y me dijo, ¿justicia o venganza? Porque creo que hay una diferencia. Y creo que tú cruzaste esa línea. Y tenía razón, porque yo crucé esa línea. Y no puedo volver atrás. No puedo deshacer lo que hice. No puedo traer de vuelta a Rodrigo. No puedo devolverle a Luciana los 29 años que perdió con su padre. No puedo arreglar nada. Solo puedo vivir con las consecuencias. Solo puedo cargar con el peso de mis decisiones. Solo puedo esperar que algún día, de alguna manera, Luciana pueda perdonarme, pero no estoy segura de que lo haga, porque cada vez que me mira veo la pregunta en sus ojos. ¿Quién eres realmente, mamá? ¿Eres la mujer que me crió? ¿O eres la mujer que destruyó vidas? Y la verdad es que soy las dos. Soy la madre que sacrificó todo por su hija, y soy la mujer que fue capaz de crueldad inimaginable. Y no sé cuál de las dos es la real. No sé cuál de las dos soy realmente. Lo que sí sé es que no me arrepiento. No me arrepiento de haber destruido a la familia de Rodrigo. No me arrepiento de haber usado todos mis recursos para arruinarlos. No me arrepiento de haber disfrutado viéndolos sufrir. Porque ellos lastimaron a mi hija. Y nadie lastima a mi hija y se sale con la suya. Nadie. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces que así sea. Porque prefiero ser un monstruo que protege a su hija que ser una santa que se queda de brazos cruzados mientras la destruyen. Prefiero cargar con la culpa que vivir con el arrepentimiento de no haber hecho nada. Prefiero ser odiada que ser débil. Y esa es mi verdad. Esa es mi confesión. Esa es la historia que necesitaba contar antes de morirme. Porque necesito que alguien sepa. Necesito que alguien entienda. Necesito que alguien me diga si hice lo correcto o si me equivoqué, porque yo ya no lo sé. Ya no sé quién soy. Ya no sé si soy buena o mala. Ya no sé nada. Lo único que sé es que amo a mi hija, que haría cualquier cosa por ella, que cruzaría cualquier línea, que destruiría cualquier vida, que me convertiría en cualquier cosa, porque eso es lo que hace una madre. Eso es lo que hace el amor. Te transforma, te cambia, te convierte en alguien que nunca pensaste que serías. Y yo me convertí en eso. Me convertí en la mujer que destruyó vidas. Me convertí en la mujer que mintió durante 29 años. Me convertí en la mujer que disfrutó la venganza. Y no me arrepiento, porque salvé a mi hija, porque hice lo que tenía que hacer, porque soy su madre. Y eso es lo único que importa. Pero hay una última cosa que necesito decir, una última confesión, algo que me come por dentro, algo que nunca le he dicho a nadie. Cuando vi ese video, cuando vi a mi hija siendo golpeada,
cuando vi a esos 7 monstruos destruyéndola, sentí algo más que rabia, sentí algo más que dolor, sentí placer. Placer porque finalmente tenía una excusa para hacer lo que siempre había querido hacer, una excusa para destruir, para vengarme, para demostrar mi poder. Porque la verdad es que siempre he sido así. Siempre he tenido esa oscuridad dentro de mí, esa capacidad para la crueldad, esa sed de control, y durante años la reprimí, la escondí, la enterré. Pero esa noche, cuando vi ese video, la dejé salir. Y fue liberador, fue aterrador, fue adictivo. Y ahora no puedo volver a meterla adentro, ahora vive en la superficie, ahora es parte de mí. Y no sé si eso me hace honesta o me hace peligrosa. No sé si eso me hace valiente o me hace terrible. No sé nada. Lo único que sé es que no me arrepiento. No me arrepiento de nada, porque hice lo que tenía que hacer, porque protegí a mi hija, porque soy su madre. Y eso es lo único que importa. Así que ahí lo tienes. Mi historia, mi confesión, mi verdad. Júzgame si quieres, ódiame si quieres, entiéndeme si puedes, porque yo ya no sé qué pensar de mí misma, ya no sé si soy buena o mala, ya no sé si hice lo correcto o me equivoqué, ya no sé nada. Lo único que sé es que amo a mi hija y que haría cualquier cosa por ella, cualquier cosa, sin importar el costo, sin importar las consecuencias, sin importar en qué me convierta. Porque eso es lo que hace una madre. Eso es lo que hace el amor. Te transforma, te destruye, te reconstruye, te convierte en algo nuevo, algo diferente, algo que nunca pensaste que serías. Y yo me convertí en eso. Me convertí en la mujer que destruyó vidas para salvar a su hija. Y no me arrepiento, ni un poco. Ahora, antes de que termine, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que si has vivido algo similar, si has tenido que tomar decisiones difíciles, si has tenido que cruzar líneas que nunca pensaste que cruzarías, me lo cuentes. Déjame un comentario. Cuéntame tu historia, porque necesito saber que no estoy sola. Necesito saber que hay otras personas que entienden, que hay otras personas que han hecho lo que yo hice, que hay otras personas que cargan con el mismo peso. Y si te gustó este video, si te impactó, si te hizo sentir algo, por favor, dame un me gusta. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que dice me gusta. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Aprieta el botón negro que dice suscribirse. Porque todos los días tengo nuevas historias que contarte. Historias que te van a dejar sin aliento. Historias que te van a hacer cuestionar todo. Historias que te van a mostrar que la vida no es blanco y negro, que es gris, que es complicada, que es confusa. Y perdón si este video ha sido muy largo, perdón si te he hecho pasar por todo esto, pero necesitaba contarlo, necesitaba sacarlo de mi pecho, necesitaba este desahogo, porque he cargado con esto durante demasiado tiempo, y ya no puedo más, ya no puedo seguir guardándolo, ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien, porque no está bien, nada está bien, pero gracias. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí hasta el final, gracias por no juzgarme, o tal vez sí me juzgaste, y está bien, porque yo también me juzgo, todos los días, todas las noches, cada vez que cierro los ojos. Así que eso es todo, esa es mi historia, la historia de cómo salvé a mi hija y perdí su amor, la historia de cómo me convertí en un monstruo para proteger a las personas que amo, la historia de cómo crucé líneas que nunca pensé que cruzaría. Y la historia de cómo no me arrepiento de nada. Porque al final del día hice lo que tenía que hacer. Protegí a mi hija. Hice justicia. O venganza. O lo que sea. Ya no importa. Lo que importa es que ella está a salvo. Que mis nietos están bien. Que la familia que la lastimó está destruida. Y que yo puedo dormir por las noches sabiendo que hice todo lo que estaba en mi poder para protegerla, aunque eso significara convertirme en lo que más odiaba, aunque eso significara perder su confianza,
aunque eso significara cargar con esta culpa por el resto de mi vida, porque eso es lo que hace una madre, eso es lo que hace el amor. Te obliga a hacer cosas imposibles, te obliga a convertirte en alguien que no eres, te obliga a sacrificar todo, incluso tu alma, y yo sacrifiqué la mía, por mi hija, y no me arrepiento, ni un poco.